con Darena Butrek, Sí. así es en ucraniano. Ella nació en Ucrania, en Zhytomyr, allá por el año 1995. Y Darena significa dar, darunok, regalo, y hoy es un regalo que esté con nosotros en Holz Ukraine. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Y un poquito para romper el hielo, queríamos, claro, sí, saber cómo fue tu infancia, ¿sí? Desde los dos lados del océano, ¿sí? Tanto de lo que te acordás en Ucrania y cómo fueron los comienzos de acá en Argentina una vez como inmigrante. Qué lindo eso de los dos océanos. Bueno, eso, nací en Ucrania, en Zhytomyr. Viví ahí hasta los 6 años con mi familia, mamá, papá, tengo a todos, digamos. No hay nadie, ninguna descendencia que haya nacido aquí en Argentina todavía. Todavía. Y fue una infancia maravillosa, digamos. Tuve la suerte de tener una abuela que trabajaba en una fábrica de chocolate, otra abuela que trabajaba en verano en un parque de diversiones municipal y en invierno vendía tortas. Entonces, bueno, mi infancia fue muy divertida y a la vez con mucha caries, ¿no? Así que fue muy hermosa. Me gustaba mucho como esa vida de ciudad chica, ¿no? Porque no es una gran metrópoli, entonces sí. Es como muy lindo porque estaba el espacio deportivo y estaba no sé, todo era como la única cosa del lugar, y a mí me gustaba mucho eso, como la buena vida que se podía tener con poco, digamos. A mí eso siempre me gustó mucho. Y disfrutaba eso, bueno, la familia, ¿no? Y cuando nos vinimos acá a Argentina, bueno, fue por necesidad económica, digamos. Creo que muchos inmigrantes se van a ver reflejados en eso. Luego de la separación con la URSS, bueno, fue todo muy difícil económicamente, y entonces mi mamá, que trabajaba de día y de noche para poder, digamos, llegar a fin de mes, finalmente toma la decisión, al igual que muchas otras personas ucranianas, de migrar a Argentina, desde el desconocimiento y desde el ejemplo de otras personas. Y aquí, bueno, nada, una infancia al principio de adaptación, aprender el idioma, tratar de hacerme amigos. Que no habrá sido fácil. No, fue bastante sencillo. ¿Sí? Para mí, con 6 años, fue sencillo, digamos. La verdad es que cuando uno es chico, tiene la maravilla de ser una esponja. Uh-huh. Entonces, claro, tenés facilidad para todo. Y a mí no me costó, y me importaba mucho hacerme amigos, ¿no? Porque no tenía, digamos, tenía a mi mamá y nadie más, entonces no tenía otras bases en las cuales armar equipo o armar red. Entonces de a poco, bueno, ir conquistando estos lugares, ¿no? Empezar a tener un grupo de amigos. Ustedes dos vinieron solas. Sí. Y vos decís que vinieron por una cuestión económica. Sí. Y llegaron a la Argentina en el 2001. En la previa del estallido de Así Todo es. Por el Aire. Sí. ¿Se encontraron con lo que habían venido a buscar? ¿O de pronto había cambiado? ¿Tenían alguna expectativa? ¿Les habían dicho cómo iba a ser? No sé, habría que preguntarle a mi mamá qué era exactamente lo que le habían contado de Ucrania, ¿no? Porque en ese momento recordemos que, bueno, todavía no existían ni los celulares ni la sobreinformación, ni llegaban exactamente las noticias, ¿no? No había tanta información, entonces era como muy lo que te contó el primo del hijo uh-huh. de no sé qué, bueno. Entonces, bueno, evidentemente las expectativas no, o sea, llegamos acá en plena crisis, entonces también fue como, salir de una crisis, entrar en otra, pero de algún modo, bueno, siempre, no sé, mi mamá tenía una hija a la cual necesitaba alimentar, entonces en algún punto eso me imagino que debe ser un motor muy fuerte. Así que se puso en contacto con... Nosotros llegamos al principio a un hotel de inmigrantes que quedaba uh-huh. creo que en San Nicolás o en Valvanera, como un barrio más cerca de San Telmo, y ahí había varios rusos y ucranianos, y entonces a través de ellos se hizo un papelito que decía: soy modista, busco trabajo, y salió a caminar las calles hasta que encontró un local en el cual le hicieron una prueba y la tomaron, y ahí empezó a trabajar.
¿Y así vos? que fue difícil. Y mientras pero- tanto, porque ella trabajaba Yo yendo al y cole. vos yendo al cole, ¿cómo se resolvía la cuestión de Del los idioma. horarios? No, más que nada de los horarios, de quién te llevaba al colegio, si ella te llevaba, quién te buscaba, porque es difícil Sí, articular todo compaginar eso, eso. seguro. Al principio, bueno, como estaba, la escuela estaba muy cerca del colegio al que voy primero, como vivíamos en esta especie de hotel con ventillo, no sé, Inquilinato, claro. Sí, inquilinato, una mezcla de todo eso, y había otras personas que iban al mismo, o sea, hijos de otras personas que iban al mismo colegio, en algún punto se armaba un poco el equipo y Un como, pool, bueno, un volvíamos, pool, claro, ¿no? volvíamos todos juntos. Igual estaba 2-3 cuadras, no Claro. estaba muy lejos. Y luego, más adelante, ya nos mudamos de barrio, ya me mudé de escuela, y ya en esa instancia mi mamá trabajaba cerca, entonces iba y venía. Y yo me pasaba mucho tiempo en general en los trabajos de mi mamá. Bueno, un poco Edu no deja de reflejar lo que está contando con los primeros inmigrantes, o nuestros abuelos, o nuestros padres. Mi mamá empezó a trabajar a los 14 de modista en una Mi mamá a fábrica. los 15, sí. Claro, eres un poco de eso, sí. Hay algunas conexiones, porque además venían con un oficio y, bueno, evidentemente la gente que vino en los 90 y en este caso 2001 también venía con algún oficio y, bueno, de alguna forma se las iba rebuscando. Y vos dijiste, yo quiero ser artista, o sea, De golpe. ¿Cómo te atreves? Descarada. Sí. yo que trabajé tanto para y vos mirá lo que... Exacto, bueno, ese fue el reclamo durante varios años. Sí, bueno, como a muchas personas, y no solo inmigrantes, muchas personas de aquí, de mi generación y de otras generaciones, les pasó que con padres tan laburantes, ¿no? Como de oficio, de dejar todo por el trabajo para poder alimentar a los hijos y demás, y darles carrera y darles idiomas, y ¿no? Como encauzarlos hacia un trabajo profesional. La universidad como que le pone mucha importancia, casi por la falta que ellos tuvieron, ¿no? Le pone mucha importancia a eso para los hijos. Entonces, bueno, yo cumplí, y en un momento me daba cuenta de que, bueno, no sé, traductorado no era lo mío, ¿viste? Claro. Como me despertaba a la mañana y iba en el colectivo y lloraba porque decía, no puedo creer que tengo que ir a esto Estaba tan sufriendo. temprano, estaba sufriendo. Y en un momento dije, bueno, no debe ser normal llorar todas las mañanas cuando uno está emprendiendo un camino de 5 o 6 años. Digo, ya empezar así me parece que Y darte algo cuenta anda que mal. no lo vas a pasar bien los próximos. Claro, que o siguen. sea, los 6 años y después trabajar de eso, no, como era un muy Y mal plan. En algún momento todos fuimos de arena. Me imagino. O digo, y muchas personas completaron esas carreras, trabajaron y después de miles de años, digo, descubrieron por algún Sí, motivo. o se frustraron, o se frustraron, o trabajaron de otra cosa. Exacto. Y yo caigo en Argentina, que bueno, tiene una idiosincrasia en algún punto similar, pero en otro punto muy distinta, ¿no? Muy dispar de lo que yo conocía de Ucrania y de lo que mi mamá había conocido de Ucrania. Entonces ahí sí fue como un trabajo de adaptación no solo al país, sino de yo al nuevo país y a la nueva cultura, mi mamá a mí, porque yo ya era una mezcla rara, ¿no? Como Claro. que venía con lo otro, pero ya era mucho de esto, y además quería esto, o sea, quería tener amigos, quería tener, ¿no? Como mi grupo de pertenencia, que me entendieran, entenderlos, ¿no? Como quería hablar el idioma de acá, De acá. porque quería pertenecer, entonces era muy importante para mí. Y eso fue un trabajo de adaptación de ambas. ¿Y cómo llega la actuación? Pero antes de eso te quiero preguntar si cuando vinieron Sí. la decisión, porque de alguna manera también resignaron una cuestión familiar. Vos te viniste con tu mamá, tu papá quedó allá, no Mi sé si papá tenés quedó allá. hermanos. Ahora tengo medios hermanos de parte de mi papá. Ajá. Entonces también ahí hay como una especie de resignación de un entramado familiar. Digo, en la cabeza de ustedes estaba definitivamente quedarse acá, estaba usar la Argentina como lugar de paso, estaba volver a Ucrania en algún momento. Sí, definitivamente nadie creía que fuese un plan para toda la vida, digamos. Nunca nos imaginamos, hablo en plural, pero en realidad yo tenía 6 años, ¿no? La verdad es que no tenía incidencia sobre nada de esto, pero creo que mi mamá nunca se imaginó que iba a ser un plan tan a largo plazo. En realidad era como una escala para
eso, para salir un poco de esta situación económica compleja, también con una posibilidad de quizás luego seguir camino hacia Estados Unidos o hacia Canadá, que en ese momento muchos ucranianos migraban también para allá, porque tenían buenos planes para inmigrantes, de inserción en la sociedad y demás, cosa que Argentina, digamos, si bien podías obtener los papeles y demás, por ahí era mucho más difícil, era como mucho más artesanal conseguir un trabajo y demás. Entonces, bueno, ese año, 2001, nosotros llegamos un 9 de julio de 2001, y en diciembre caen las torres, comienza el proteccionismo, aquí comienza el corralito, crisis económica, bueno, digo, fue como... De todo. Sí, de todos lados como fichitas cayendo de como, bueno. ¿Dónde quedamos? ¿Vamos? ¿Volvemos? Sí, no había posibilidad de volver, o sea, no había posibilidad ni de volver, ni de... O sea, había posibilidad de sobrevivir, o sea, sí. No. Darena, ¿vos volviste a Ucrania desde que viniste acá? Sí, volví. ¿Y cómo fue esa vuelta a tu país? Preciosa. Fue un círculo perfecto, porque yo me voy a los 6 años y vuelvo para cumplir 18, justo. Entonces vuelvo como en un momento importante de mi vida, ¿no? Como que para un adolescente cumplir 18 es importantísimo, que es la elección de carrera, ¿no? Como quién voy a ser en el futuro, yo soy un adulto, bueno, un montón de cosas. Y para mí fue muy, muy importante, y bueno, hacía 13 años que no veía a mi familia, que no veía a mi familia, entonces pasaban muchas cosas alrededor de eso. Por un lado, bueno, de vivir sin padre todo ese tiempo, vivir sin abuelos todo ese tiempo, la comunicación era muy distinta. Antes eran las tarjetas hablé más de 8 minutos, en el que no te alcanzaban para nada, entonces era muy difícil también la comunicación, muy frustrante para un adolescente, para alguien que crece. Y bueno, así volvimos, y para mí fue muy emocionante, porque bueno, yo tenía mis recuerdos y tal, pero volver a conectar con... Bueno, creo que lo que más me impresionó fue que me fui así y todos, ¿no? Todos estaban arriba, y de repente volví y todos estaban abajo, ¿no? Como, no eran tan grandes, ¿no? Claro, como, vos al final no eras tan alta y esta casa no es tan grande, ¿no? Como, y eso fue una locura para mí. Pero más que nada eso, ¿no? Como volver a conectar volver a hacer el mismo paseo que hacíamos con mi abuela todos los fines de semana, juntando las ciruelas de los árboles y llegando al lugar que para mí era una catarata, pero en realidad era una reserva de agua chiquita, no sé, era como... Y si uno tiene otras proporciones, cuando es chiquito todo le parece grande. Todo parece más lejos, ¿viste? Sí, las cuadras más largas. Tal cual, así que fue hermoso, fue muy lindo. Y aparte volviste en un momento de Ucrania absolutamente distinto. Total. Al momento en el que te habías ido. Si bien a lo mejor no tenés, como decías antes, tan la noción claro de cómo se fue, cómo estaba Ucrania cuando se fue. Pero digo, era una Ucrania completamente distinta. ¿Fuiste en el 2014, 2013? 2013. Todavía estaba en las puertas de otro gran cambio político, ¿no? Sí. Pero decías, hablabas de la actuación acá, de lo que pasó con... ¿Cuándo se produjo la eclosión? El clic Y el enfrentamiento con madre y la decisión tuya, ¿no? La definición de decir, bueno, es por acá, no por acá. Bueno, ese mismo año, en el 2013, yo comienzo traductorado, y finalmente, 2014, si no me equivoco, ya, o sea, no, para final de 2013 yo digo, ok, esto no va, y me cruzo con una puerta que decía orientación vocacional. Literalmente yo iba a la facultad a estudiar Derecho, que no me interesaba para nada, y de repente Derecho porque era traductorado público, y de repente me cruzo con esta puerta de casualidad en uno de esos 5 minutos que me escapaba para no tener la clase, porque para mí era insoportable realmente, y toco la puerta un poco desesperanzada, pero un poco pidiendo ayuda, como, hola, no sé, pero lloro todas las mañanas, creo que no es normal, si me pueden ayudar, genial. Y así fue. Yo ya había hecho algunos talleres con amigos, y alguna vez había participado de algún taller, me había encantado, entonces a raíz de eso empecé a buscar más talleres, entonces siempre era como algo que me atraía mucho. Había quedado seleccionada para una beca de artes plásticas, y en esa beca de artes plásticas
incluso todos mis trabajos tenían un poco una propuesta más como desde la actuación, más performática, más... y todas esas cosas fueron como, no sé, acumulándose y sumándose en una misma montañita, que el día que termino el proceso con esta profesional en esta oficina chiquita en la Universidad de Buenos Aires, me da a elegir 3 carreras dentro de todo lo que ya habíamos trabajado, claro, y lo que habíamos filtrado, entre psicología, artes plásticas, que era algo a lo que yo me dedicaba en ese momento, y actuación. Le digo, bárbaro, 2 hobbies, 1 carrera, vamos con psicología. Claro, no, para mí era hobby, digo, y es lo que había mamado también. O sea, claro. Y ahí empieza como un proceso lento de, bueno, ok, dejo esta carrera, me inscribo en esto otro, entender que se podía vivir de eso, consultarlo, animarse, consultarlo con un montón de personas que me iba cruzando en el camino y ¿podés vivir de esto? ¿Se puede? ¿Existe? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Es un hobby? ¿Es una carrera? ¿Se puede? Bueno, para mí era importante, ¿no? Como poder sostenerme económicamente, claro. Que fuese un trabajo y no solo un divertimento. Y a raíz de eso me inscribo en la universidad a escondidas de mi madre, dejo la otra carrera a escondidas de mi madre y luego comienzo terapia a escondidas de mi madre para poder decirle todo esto que le había escondido. ¿Cómo se lo digo? Claro. ¿Cuánto duró el ocultamiento? Unos meses. Fantástico, ¿no? Sí, fue mi pequeño secreto, da igual me pesaba mucho, pero sí, yo no sabía realmente cómo comunicarle esto. Para mí era como imposible en ese momento. Y después de un tiempo de terapia y demás, se lo confieso, y yo ya tenía tan afianzada la decisión que ahí ya como que no hubo, no importaba cuánto argumento viniera del otro lado, claro, no me iba a poder mover de mi decisión. Y a raíz de eso y lo empecé a aceptar más cuando empecé como a ganar mi primer dinero, digamos, a través de la actuación, y entendió que se podía y como se empezó a emocionar de verme en la pantalla y esas cosas. ¿Qué fue haciendo qué? Lo primero. Lo primerísimo que me salió fueron unos trabajos de extra. Y de extra, mi primer trabajo de extra fue en una película de Warner Bros. Que se llamaba Focus, con Will Smith y Margot Robbie, que habían venido a Buenos Aires a filmar porque la historia tenía que ver con eso. Y entonces, claro, mi primer trabajo de extra fue en una película de Hollywood. Digo, bueno, listo. O sea, después el dinero que gané era irrisorio, o sea, eran 2 centavos, no sé, era muy poco dinero. Pero a raíz de eso empecé a trabajar un poquito más. En eso entré en el mundo de la publicidad, empecé a hacer publicidad, desde publicidad empecé a hacer cine y así como... Se fue llevando. Sí, camino de hormiga total, pero que en definitiva iba siempre hacia adelante. Pero en los comienzos, ¿no? Sí. ¿Es verdad eso que le ayudabas a hacer los dobladillos a tu mamá? Ah, sí, sí. Eso lo hago, no sé, desde los 10, 11 quizás, o sea... Como para ganarte el dinero para el curso de actuación. Exactamente, hacía eso. Le desarmaba toda prenda que mi mamá iba a coser, porque mi mamá es modista. Yo se la tenía que desarmar con muchísimo cuidado de no dejarle agujeritos en ningún lado y todo muy minucioso, y después también aprendí a coser a mano, y entonces todos los dobladillos invisibles y todo eso se lo hacía yo, y nunca me quiso enseñar a usar la máquina de coser para que yo no terminara trabajando como ella. Bueno, qué proceso, ¿no? Sí. De decirte no, digo, a lo mejor de estar en contra o de pensar que la actuación no puede ser un medio de vida, decir, bueno, no tengas el mismo que yo. Bueno, un poquito, fantástico. Si vamos al amor de después del amor, es un poquito como el papá de Fito le regala... Totalmente. Le regala la guitarra. Totalmente. El piano. O el piano. Sí. Que lo lleva hasta el auto y le dice, sí, hay algo que tengo pesado, algo así me parece que era, que le decía, tengo algo pesado que tenés que bajar, y se volvió loco. Sí. Y después empiezan a aparecer papeles más grandes. Sí. ¿Y cuál es el primer papel grande o que vos considerás que te puso ya en otro plano, ya no en el de extra, ya no en el de la publicidad, que sin embargo, bueno, uno va y viene, ¿no? Porque es un mundo bastante incierto el de la actuación. Totalmente. Pero, ¿cuál es, digo, es ATAB, es antes?
Antes de ATAB yo ya había hecho como participaciones y ahora no me acuerdo exactamente en qué. Bueno, para antes de ATAB yo ya había, por ejemplo, trabajado afuera. Me acuerdo de filmar un cortometraje muy hermoso en Estonia. Tomorrow Island. Ese es precioso. Es precioso, ganó premios, viajé con ese cortometraje. Entonces tenía ya cierto recorrido y ya había trabajado en varias cosas. Y bueno, y cuando llega TAB, llega con todo, porque en realidad yo entro para hacer 2 escenas nada más, y finalmente me quedo todo el año. O sea, los guionistas terminan escribiendo cada vez más, y termino cerrando la historia con los protagonistas, lo cual para mí fue un privilegio y algo que no me esperaba para nada. Y ese fue como el primer trabajo, digamos, más importante o al menos más popular, que llegó a la gente, que de repente caminaba por la calle y me reconocían. Antes de eso ya había trabajado, pero nada que haya tenido tanto impacto como para que, no sé, alguien me reconociera, por ejemplo. En ATAB vi que tu personaje era ucraniana, si Sí. no me equivoco. También vi que dijiste que te habías inspirado en el acento de tu mamá. Sí. ¿Cómo fue representar a Ucrania en un personaje en Argentina? ¿Cómo fue representar a Ucrania en un personaje en Argentina? ¿Qué querés saber de eso? O sea, ¿a dónde apunta tu pregunta? Que representar cómo eras vos o cómo era tu historia detrás Sí. en un personaje, poder desarrollarlo. ¿Tuviste participación en poder dar algo de lo de Ucrania, de lo que sabes de Ucrania de tu mamá o algo? Seguro, sí, seguro. Helga, que para mí es un nombre que no es ucraniano, pero Claro. no importa, lo habían puesto y no se discutía. Era una chica, bueno, que claramente era inmigrante, que había venido por una situación económica también, que había venido engañada, que tenía una historia dura, ¿no? O sea, la historia de esas chicas encerradas en ese burdel, engañadas porque les decían que se iban a casar y que con alguien adinerado en Argentina, bueno, tiene mucho o sea, hay muchos como puntos de referencia en los cuales los puedo conectar con mi historia, y en cuanto al idioma fue muy divertido porque yo la tenía a mi mamá muy a mano y ese acento era como me salía naturalmente. Y mi mamá se ofuscaba un poco porque no le gustaba. Claro, la tomaba Es uno de los grandes momentos que yo tengo con mis hijos cuando empiezo a hablar todo así, que habla Todo atravesado, Sí, Es claro, hermoso, que es a mí me exactamente encanta. eso. A mí me encanta y me llena de ternura, pero ella por ahí me decía como, ay, te reís de mí. Y yo, no me río de vos, me inspiro. Claro, pero no lo podía concebir como tal. Pero era muy lindo porque podía rescatar muchos detalles. Eso me obligó a aprenderme una canción y cantar en ucraniano de repente. Me gustó muchísimo hacer a Helga. Y además que era un personaje espectacular que nacía como muy sumiso y de repente abría Se una cantidad revelaba. de mundo, claro, y de repente agarraba las armas. Y me encantó hacer de Helga. Sí, el envenenamiento, ¿no? Es fantástico, Sí, el sí, trauma, sí. esa escena es... Inserto. Claro, está muy bien. Y llega, a partir de ATAB, llega el amor después del amor. ¿Cómo llegas No, en el medio pasaron 1.000.000 de cosas. al casting? Pero, Hubo un casting. Claro, hubo un casting, ¿cómo? Para el amor después del amor hubo un casting, sí. En el medio yo trabajé de otras cosas, vine, protagonicé una película en Uruguay, protagonicé una película acá que se llama Lo Inevitable. Hubo mucha agua bajo el puente antes de llegar al casting de Cecilia, pero sí, llega a través de un casting, hago una primera audición online, y después de esa audición online me llaman a un callback. Callback es cuando te vuelven a llamar para volver a probar alguna otra escena, a veces con los directores, a veces con algún otro actor para probar la química. Y todavía no era Iván, o sea, era como otra opción de Fito Páez. Y estuvo buenísimo porque primero ya entro y ya me habían pedido las medidas, entonces ya era con vestuario y maquillaje, lo cual yo dije como, qué raro este callback, porque en general, nada, uno lleva su ropita y se maquilla solo y digamos, es todo como muy a pulmón. Y en esto ya había vestuario, ya había maquillaje y yo dije como, qué raro, bueno, ¿esto qué significa? Y nadie me decía nada. Puede ser bueno, puede ser bueno. Puede ser bueno o puede romperme el corazón por completo en un par de semanas.
Y bueno, y tuve la suerte de que me maquille el maquillador de Cecilia, Oscar Mulet, que la maquillaba ella en sus 30, o sea que justo fue el maquillador de esa época en específico, que me adoró y lo adoré enseguida, fue muy maravilloso ese encuentro. Y luego, bueno, con el vestuario y con el maquillaje y con mi pelo que estaba diferente en ese momento y muy parecido al de Cecilia, como que la sentí y hice estas escenas que repetíamos, que repetí las mismas escenas que había hecho en el primer casting y quedé. Bueno, no, perdón, y antes de quedar me voy y la productora me dice, bueno, nos vemos. Y yo siento que me guiña el ojo, pero no puedo afirmar que lo haya hecho. Claro, sí, yo estoy flasheando, no puede ser. Y yo me fui como, ¿esto acaba de pasar o me lo estoy inventando? Claro. Bueno, no sé, me voy. Y me fui como muy ilusionada, pero todavía sin saberlo. Y a las semanas me confirmaron y bueno, nada, todo fue felicidad. Y después me agarró un peso tremendo del desafío de interpretar a Cecilia Roth. Claro, porque una cosa es interpretar a un personaje de la ficción, que no existe, que lo inventas vos. Esto pasa con los músicos. Los músicos te dicen, bueno, al hacer una obra de un compositor que ya murió, claro, ya está, el compositor no está. Entonces está la partitura de última. Pero hacer una obra de un compositor que está ahí en la platea mirando en el teatro es complicado. ¿Qué pasa cuando tenés que interpretar a un personaje que está vivo, que anda por la tele, que anda actuando? ¿Cómo se construye? Porque digo, ahí la construcción tiene que ser en conjunto. Digo, no sé si cambia desde el punto de vista de la actriz la manera de construir el personaje. En conjunto con la Cecilia, persona, claro, con ¿no? Cecilia. Claro. Con la verdadera Cecilia. Bueno, sí, al principio fue absolutamente independiente, o sea, yo no la conocía a Cecilia, no tenía acceso a Cecilia, entonces y podía llegar a tener acceso, o sea, yo conocía gente que tenía su contacto y me lo podía pasar tranquilamente, pero en algún punto quería primero contar con toda la lectura de los guiones, haberlo investigado bien, haber visto un montón de videos, haber visto su filmografía, digo, ir un poco más preparada a ese encuentro. Entonces, bueno, mi preparación empezó desde el momento en que a mí me confirman, llamo a una profesional, coach, fonoaudióloga y le digo, tiene una voz increíble Cecilia Roth, necesito que me ayudes con esto. Y me dijo, encantadísima, empezamos ya, dale, perfecto. Y estuve meses entrenando su voz, porque tiene una voz muy particular, y no solo más baja, sino que un canto muy, muy especial. Entonces dije, bueno, si yo no encaro este trabajo, me estoy perdiendo la mitad del trabajo. Entonces yo quería primero quedarme tranquila con tener como mi propia versión de Cecilia, como bien investigado todo, como para cuando la viera, como terminar de darle el golpe de gracia, digamos, terminar de cerrarlo en algún punto, o confirmar teorías en todo caso, para poder aprovechar al máximo el encuentro también, ¿no? Porque sabía que no iba a tener 1.000.000 de encuentros. O quizás cabía la posibilidad de no tener ninguno también. Digo, no sé, hay mucha gente que no está de acuerdo con que se muestre la historia de uno en público. Entonces, digo, bueno, por ahí no le gustaba la idea y por ahí no quería que nos encontrásemos. Y finalmente Fito Páez me llamó un día para hablarme de una escena que yo filmaba al día siguiente, que era importante para él, y entonces él quería como contarme los detalles de todo eso. ¿Cómo fue? Claro, y entonces aproveché para preguntarle un montón de cosas de Cecilia, me contó su versión de Cecilia, y en eso me atrevo a preguntarle, bueno, ¿y qué decís? ¿Qué decís de Cecilia? O sea, digo, ¿da para encontrarnos, no da para encontrarnos? No sé, ¿sabés si ella leyó los guiones, si está de acuerdo o no? Y efectivamente me dijo, no, sí, te va a amar, olvídate, te paso ya el contacto. Y ahí como que fue la primera aprobación, ¿no? Es como, bueno, perfecto, me va a amar, genial. Y al día siguiente, bueno, le escribo un mensaje y fue realmente muy, 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 muy amorosa. Enseguida, fue como, yo fui con mucho respeto y digamos no queriendo ofenderla y querer ser como lo más respetuosa posible, y ella me dijo, venite a casa, te va a encantar, o sea, te va a servir a vos para tu personaje, charlemos, nos encontramos, tomamos un tecito, un vino, lo que quieras, y así fue, fui a la casa. ¿Tecito o vino?
Fue vino. Muy bien. Fue vino, lo cual... Va más de acuerdo a Sí, la y historia. también agradezco porque yo obviamente estaba re nerviosa y entonces el vino un poco me Te aflojó. Y igual ella fue muy amorosa, o sea, fue muy amable, me abrió las puertas de su casa y de su intimidad. Me mostró álbumes de fotos enteros con Fito, con la gente de esa época. Y después me invitó a escuchar música porque ella se tenía que ir y se nos había hecho medio corto. Entonces me invita a escuchar música. Le digo, bueno, pero tengo entrada, sí, yo te invito. Bueno, fuimos y encima tuve el placer de acompañarla a eso y quedarme cenando y después llevarla a su casa, digamos. Tuve como una Cecilia Roth Hall Experience. Estuvo buenísimo. ¿Y el tecito lo tuvieron con Fito, o no? Y el tecito lo tuvimos con Fito, sí. Sí, tal A cual. Fito ya lo habías conocido antes, digo, yo no sé de qué manera él interactuó porque él perdón. estuvo todo el tiempo vinculado con Sí. la producción, ¿no? Pero no sé si interactuaba con los actores, con las actrices, si tenía presencia durante el rodaje, ¿sí? Agrego una cosita más a la Dale. pregunta anterior. Cecilia tiene raíces ucranianas. Claro. Sí, el padre Y nació en Ucrania. exacto, y yo me entero de esto en esta conversación de auto en que yo la estoy llevando a escuchar a esta artista, que ahora no me va a salir el nombre, y digo como, wow, pero entonces estamos más conectadas de lo Totalmente. que creí. Claro. Y algo de toda esa intimidad que fuimos descubriendo entre las dos me demostró que eso, que había como más conexión a nivel más profundo, ¿no? Entre nosotras. Es muy loco eso, Es muy ¿no? loco y Sí, no muy es loco. un dato que ella cuente demasiado, entonces también a mí no me había llegado esa información y para mí fue muy especial. Eso y algunas cosas más que me tocaron el corazón especialmente. Y volviendo a tu pregunta, Fito se encargó de los guiones, que son una adaptación de sus memorias, y luego durante el rodaje sí cada tanto nos llamaba para darnos contexto y para que le podamos hacer preguntas y para acompañarnos, pero a la vez fue muy generoso con la serie, digamos. Debe ser muy difícil que hablen de la vida, o sea, como entregar tu vida a merced de una plataforma, una productora, ¿no? Como, entonces, digo, y esto lo digo desde mí, no desde él, debe ser muy difícil. Entonces, que él haya soltado un poco el proyecto y haya dejado hacer, para mí fue muy generoso de su parte. Porque si no, conociéndolo y demás, hubiese sido como súper minucioso, ¿no? Como, no, esto no fue así, esto estaba un poco más a la izquierda, esto estaba un poco más a la derecha, acá esto no se dijo así, esto es asá, y hubiese terminado dirigiendo el proyecto, cosa que hubiese sido, no sé, mucho más difícil, me imagino. Bueno, de hecho, esta semana hubo unos comentarios de Cecilia que decía, bueno, ¿quién puso eso ahí? No, esto no pasó, era distinto. Después de verte Sí. en la pantalla, ¿volvieron a hablar con Cecilia? Volvieron a ¿Te hablar. hizo alguna devolución de su personaje? Sí, no, de su personaje ya estaba encantada, entonces Ajá. yo como estuve muy agradecida con eso porque, bueno, de nuevo, están hablando de tu vida y demás, entonces es como complejo y creo que, y esto es cierto y yo comparto con Cecilia esto, le faltó profundidad a ese vínculo en particular, digamos, pero también la realidad es que se cuentan como 30 años, entonces Claro. también es imposible Exacto. mostrarlo todo Todo. y profundizar todo en una sola temporada en 8 capítulos. Entonces yo creo que a Cecilia le faltó un poco más de toda esa profundidad de ese encuentro de almas que tuvieron ellos dos, que fue como muy especial y muy fuerte y mucho más de lo que se muestra, por supuesto, y desde ya. Y además, bueno, también hubo escenas que estaban y que se recortaron y que eran importantes, Claro. que se recortaron por varios motivos, o no se llegaron a filmar porque no había tiempo, o se recortaron porque después, por una cosa de edición, no sé, después uno suelta y pasan un millón de cosas que uno no puede controlar. Entonces, yo entiendo lo que ella dice de que le faltó como mucho más profundidad, ¿no? A su parte en particular. Hay una cosa muy interesante que contás, que cuando fuiste a ver a Fito a Vélez, Sí. entonces que hiciste, bueno, que yo no sé cuánto tiempo fuiste, Cecilia, desde que arrancó el proyecto y te empezaste a meter en el personaje hasta que terminó, hasta que salió en la pantalla. ¿Cuánto tiempo llevó eso? La empecé a buscar
como 6 meses antes de empezar a filmar. Ujú. Ahí la empecé a buscar, digamos. Todavía no era Cecilia, no estaba afianzada, pero empezaba como a coquetear con este personaje, ¿no? A encontrarle tonos, a encontrarle demás. Después tuve, con tiempo en el medio, como otros 6 meses separados en el tiempo de ser efectivamente Cecilia. Y luego después tuve como un periodo de desintoxicación Claro. de tratar de De- sacarla de mi cuerpo, ¿no? Exacto. Como me fui a cortar el pelo. Claro, exacto. Porque eso es Pero re de esa parte es re hablo, ¿no? difícil. De cuando contás que fuiste a verlo a Vélez y decís, en algún, no me acuerdo, en alguna nota, que era Sí. como estar en 3 dimensiones, era. O sea, estaba Cecilia allá, pero vos eras Cecilia todavía, porque aparte O en te esos dos sentías recitales se empezó a. Viste, estaba en la pantalla, Sí. mañana se estrena la serie, era una cosa así, me acuerdo. Sí, sí, sí. Este, Ese momento fue como un momento psicomágico maravilloso. Y vos decías, mi chico está tocando ahí arriba del escenario. Ah, claro. No Sí, puede sí, ser. totalmente. No, para mí ese momento fue escalofriante de lo maravilloso porque esto, para mí había como 3 dimensiones a la par ocurriendo en el mismo lugar. Por un lado estaba yo, o sea, por un lado estaba Fito, que hacía 30 años en ese mismo lugar había tocado ese recital. 30 años más tarde, nosotros filmamos esta serie en la cual nosotros los actores habíamos interpretado a estas personas de hacía 30 años atrás, que estábamos en ese mismo lugar 30 años después, en el cual a la vez ese mismo Fito estaba interpretando ese mismo disco 30 años después. O sea, como que había mucha, ¿no? Como si uno se pudiese dividir en 3 cuerpos y en 3 dimensiones, y para mí era muy, como un momento muy especial, ¿no? Como de mucha convergencia de cosas, no sé, de tiempos, de vidas. Me pareció interesantísimo y me emocionó hasta las lágrimas, me pareció muy, muy especial. ¿Eras fan de Fito antes? No era fan, pero sí conocía muchísimos temas. Y eso lo descubrí a través de la serie, porque empecé a escuchar mucho más Fito inevitablemente, a través del guión, a través de que, bueno, de la manija, o sea, de repente lo escuchaba todo el tiempo. Y me fui haciendo fan, pero además fui descubriendo que ya conocía muchísimos temas que quizás me los sabía de pie a pa sin saber que eran de Fito. En algún punto me acompañó a mí en mi crecimiento como persona. Y de los otros 2 personajes, del Flaco y de Charlie. También a Charlie y al Flaco los escuchaba. Artaud es uno de mis discos favoritos. De Charlie me gustan muchísimos discos, clics modernos, Influenza, me gusta mucho Charlie. Y marcó mucho mi adolescencia, mucho. Claro, la de Sí. todos. Sí. Y durante todo este proceso, ¿lo ucraniano qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupó? ¿Dónde está? Además de en tu origen, ¿no? Además de estar en tu origen, pero digo, en tu vínculo con tu mamá, digo, ¿dónde se mantiene? O a lo mejor preferiste soltarlo, ¿cómo funciona eso? En mi vida cotidiana. En tu vida cotidiana, claro. ¿Lo ucraniano dónde está? Bueno, es una pregunta interesante y creo que muy profunda. Yo lo ucraniano lo tuve que dejar un poco de lado en toda esa etapa en la cual viví esos principios de Argentina, ¿no? Porque no quería ser la distinta, la rara, la extranjera. Entonces hubo algo como de todo eso con lo cual incluso quizás me peleé durante un tiempo, ¿no? Como no me interesaba meterme de lleno en mis orígenes ucranianos, en el idioma, no sé, en la cultura, en las costumbres. Quería más bien distanciarme de eso para poder abocarme a lo argentino y para ser la mejor argentina, indiferenciable. Y después, pasada la adolescencia y toda esa revolución de hormonas y de codazos, ¿no? Que uno pega cuando está creciendo y adoleciendo, ahí empecé a reconectarme, sobre todo como después de haber viajado por primera vez, volví o sea, a raíz de eso yo ya estaba trabajando, entonces cada 2 años más o menos hacía un viaje para allá y volvía. Y a raíz de esos viajes, a raíz de
ya saberme persona sentada con amigos, con red de contención, con trabajo, volvía de a poco a reconectar con mis orígenes y siempre, y cada vez más está, cada vez más cerca, cada vez más adentro. Creo que se conserva en el idioma, se conserva sí, en tener toda mi familia allá, en querer preservar algo de todo esto para las generaciones futuras. Me conmueve mucho todo lo que está pasando con Ucrania en este momento, y no me es indiferente. La realidad es que no es que falten guerras en el mundo, digo, hay guerras, siempre hubieron, pero obviamente esta me toca muy de cerca y me conmociona. En un momento averigüé en un montón de ONGs a ver si podía ayudar de algún modo a los ucranianos, sobre todo pensando en que quizás había chicos menores que estuvieran sin padres, y ese lugar me preocupaba mucho, entonces empecé a averiguar. Nada, de a poco como que voy tocando este tema, pero a la vez es como muy fuerte para mí, me duele mucho. Entonces, bueno, voy como regulando, sin caer en una depresión profunda, voy regulando y me voy acercando y voy como... ¿Y vas conectando con tu familia? Sí, ¿Cuál es el contacto que tenés con lo que pasa en el día a día? Eso, ¿no? Es diario. Sobre todo mi mamá está en contacto constante con mi abuela y yo por ahí me entero muchas cosas a través de mi mamá, pero con mi abuela mantengo comunicación, con mi papá bastante menos, pero porque nuestro vínculo es así. Y después a través de mi abuela, todo el resto de mi familia. Tu mamá ya se resignó a que sos actriz para siempre, ¿no? Sí, después de la serie. ¿Y qué dice a medida que va viendo la evolución tuya dentro de ese ámbito? ¿Cómo se lleva con su hija famosa? Porque en algún momento al principio era bueno, empieza, mira, estás cobrando por trabajar, qué interesante, te podés hacer una carrera, pero dejó de ser un hobby. Dejó de ser un hobby. Ahora pasó a ser ya también, bueno, mi hija, la que está ahí en la tele y que aparte la reconoce la gente. ¿Qué le pasa con eso a ella? ¿Qué le pasa con ella? No, nada, se divierte, le parece divertido, le gusta, es un poco cholula, entonces le copa si la llevo a lugares o si se cruza con, no sé, el otro día se cruzó con Juan Gil Navarro y estaba encantada y lo fue a saludar y lo fue a felicitar. Y mi mamá es muy adorable, o sea, es un personaje muy gracioso y divertido. Y también tiene algo muy lindo que como este orgullo de madre, ¿no? Entonces me lleva flores a los estrenos y me acompaña mucho, me pregunta siempre cómo me fue, es muy compañera en ese sentido, así que sí, le gusta, lo disfruta conmigo. Eligió bien, me parece, la madre, en no enseñarle a coser. Marina, ¿con tu mamá mantienen algunas de las tradiciones ucranianas? No sé, desde comida típica hasta escuchar alguna música, alguna canción. Yo tengo algunas canciones en mi cabeza que son como muy de cuando yo crecía, de chica, que por ahí me sé las letras, pero porque crecí con esas canciones. No escucho así en el día a día, pero cada tanto me agarra como un ataque de quiero escuchar esta canción y esa me conecta a otra y así. Y así sucesivamente. Sí, un día por ahí me la paso escuchando música de allá. Y en cuanto a las comidas, sí, en este proceso que les decía como de volver a reconectar con Ucrania, empecé a organizar Pascuas en casa. Entonces es muy lindo porque con mi pareja invitamos a un montón de amigos que no tienen por qué ser ucranianos ni tener ningún tipo de contacto con eso, con mi mamá, entonces cocinamos o compramos comida típica y armamos como una cena, unos almuerzos grandes en casa con un montón de amigos. Y para Pascua. Sí. Es lo más lindo, para mí Pascua es lo más lindo. Me encanta, me parece muy lindo. Sí. Y hacemos todo, hay como un juego de los huevos, que se chocan los huevos para ver cuál es el que se rompe. Sí. Y todo, bueno, toda esa tradición la mantenemos y para mí es muy lindo poder acercar a mis amigos a algo como también familiar, ¿no? Y con la particularidad propia de quién soy. Sí, está en tus raíces, ¿no? Así es.
Bueno, ¿Tenías idea de que pasaba esto, por ejemplo? No, o sea, sabía que existía comunidades ucranianas en distintos puntos. Ahora, hace poco hice una entrevista, por ejemplo, con una comunidad de Berisso. sí. Sé que hay una comunidad grande en Misiones, por ejemplo, pero nunca me había contactado con ninguna. Así que me parece súper interesante y me entusiasma. Bienvenida. Sí, Sí, ya dijo que va a ver qué cursos hay. así seguro, que- no, sí, de verdad. Estás Me invitada a encantaría. funciones, a actos. Es más, no sé si no estaban necesitando una bailarina buena en el ballet, así que bueno, nada. La primera fila te espera. Darena, te agradecemos infinitamente tu presencia Gracias a ustedes. acá en la institución y en La Voz de Ucrania. Muchas gracias a ustedes. Un Un placer. aplauso. Gracias.